Más del 70% del espacio en el planeta es mar. En Argentina hay más de 5.000 kilómetros de costa y los espacios marítimos ocupan una superficie equivalente al 50% del territorio en el continente. Los océanos son fundamentales en el equilibrio del clima y la biodiversidad. A bordo del buque Puerto Deseado, un equipo de científicos expertos en funcionamiento oceánico y técnicos de tripulación zarpan hacia las profundidades del océano en una nueva campaña oceanográfica. Nos dirigimos hacia el extremo norte de una de las regiones más rica y biodiversa del Atlántico suroccidental, el Agujero Azul. Ubicado a 450 kilómetros de la costa, es una de las áreas prioritarias de la Pampa Azul. En esta campaña oceanográfica de investigación científica conoceremos actividades de monitoreo y relevo de datos en el área de estudio, definida a lo largo de una línea recta que une el norte de la extensión territorial del Agujero Azul y la costa de Camarones en la provincia de Chubut. El objetivo de esta campaña es múltiple, tiene varias componentes. El interés general nuestro es conocer las corrientes oceánicas en esta región, pero no nos interesa conocer las corrientes como un conocimiento puramente geográfico. Nos interesa más bien saber por qué varían, cuáles son las fuerzas naturales que producen esas variaciones. Nos interesa saber de qué manera esos cambios de las corrientes pueden afectar el ecosistema en general. La estación más exterior debe estar más o menos en el isobar. El doctor Alberto Piola es el jefe científico de esta campaña. Durante los primeros 2 días comienzan las reuniones donde se definen aspectos operativos de las diferentes maniobras entre el equipo científico y el equipo técnico de tripulación. Lo que no queremos es empezar M3 demasiado tarde en el día como que nos puede agarrar a la noche. Es una maniobra que si no tenemos ningún embrollo en popa, los embrollos van a ser en popa probablemente, no en el agua. Si no hay ningún problema en popa deberíamos poder hacerlo en unas 3 horas tranquilos, 3 horas y media. En los próximos días tenemos un plan de trabajo muy intenso que depende bastante críticamente de un conjunto de factores. Algunos que son meteorológicos, algunas de las operaciones que tenemos que llevar a cabo son muy complejas y si la meteorología no acompaña se tiene que cancelar directamente. Otro factor es el factor del equipamiento. Tenemos instrumentos bastante sofisticados, si bien están preparados para estar trabajando en el mar, siempre aparecen dificultades y estamos preparados para resolver los problemas que vayan apareciendo. Y por último, pero no menos importante, el carácter, cómo la gente va comportándose, cómo lo trata el mar, de qué manera influye el alejamiento de su casa, en fin, más problemas de carácter. Y esto no funciona si no somos un equipo totalmente integrado. Así que todas esas partes son importantes para armar el rompecabezas. Pasamos por el punto, estimamos que cuando estemos en el punto ya ustedes van a tener todo el arreglo largado. Sí. Avanzamos. El doctor Saraceno es el director de la campaña. Hay una problemática a nivel mundial, está sin resolver, y esencialmente es entender cómo evoluciona el clima, cómo funciona el clima. Más del 95% del calor que recibe la Tierra finalmente lo almacena el océano. ¿Cómo se redistribuye el calor en el océano? A través de las corrientes oceánicas, ¿sí? Entonces hay grandes corrientes oceánicas que son encargadas de transportar calor y también sal entre distintas latitudes. Y ese es uno de los objetivos claves de este proyecto. Monitorear la corriente de Malvinas. Como ven, estos fondeos largos están puestos en el talud, ¿sí? Acá la profundidad pasa de 200 metros llega a la base del talud, hay 4.000 metros o más. La corriente de Malvinas es una corriente oceánica que fluye a lo largo del talud continental. El talud se define como
la zona en donde termina la plataforma continental y se hace más profundo el océano. En el caso de Argentina, la plataforma continental es una de las más anchas del mundo. Empieza la zona del talud y entonces prácticamente de 200 metros de profundidad caemos a más de 5.000, donde está el abismo argentino. Y es ahí, en el talud, donde fluye la corriente de Malvinas, que transporta aguas frías desde la corriente circumpolar antártica, desde la Antártica, hacia el norte. De hecho, es la única corriente en el mundo, en el hemisferio sur, que llega a latitudes tan al norte. En la cubierta del barco comienzan los preparativos del primer fondeo, llamado M3. Nosotros a los que llamamos fondeos es una estructura en donde le colocamos diferentes instrumentos que miden ciertos parámetros oceanográficos. Por ejemplo, tenemos un fondeo que se extiende verticalmente en toda la columna de agua, dentro del cual hay amarrados distintos instrumentos en distintas profundidades. Estos instrumentos son correntómetros, de los cuales miden la intensidad y la dirección de las corrientes y además tienen sensores de temperatura y presión. Para que los fondeos queden anclados al fondo del mar, se necesita un contrapeso. Este, también llamado muerto, está conformado por más de 2.000 kilos de ruedas de tren, otorgándole al fondeo flotabilidad negativa. Para que el cable quede tensado, se necesita flotabilidad positiva, que es generada con distintos tipos de boyas que van amarradas al cable. Bueno, acá lo que estamos viendo son 3 conjuntos de ventos, que son estas boyas amarillas que sirven como flotabilidad del fondeo. Están distribuidas en toda la longitud del fondeo a distintas profundidades. Son 2 conjuntos de 8 y 1 de 6. Esta boya se llama Balmoral, también sirve para flotabilidad. La diferencia de esta con las ventos que vimos recién es que esta boya equivale aproximadamente, tiene la flotabilidad de 15 ventos. El objetivo es hacer que el fondeo se mantenga verticalmente. El instrumento que tengo en la mano es una baliza. La vamos a amarrar a la cabeza del fondeo, que es esta boya que vemos acá naranja. Lo que hace la baliza es darnos mediante satélite el posicionamiento del fondeo una vez que salió del agua. La baliza emite una luz cada cierto periodo de tiempo y lo que hace eso es enviar un mensaje satelital con el posicionamiento. Una vez que el fondeo está sumergido, que está sumergida debajo del agua, no emite señal, o sea, no gasta batería. Este es uno de los 4 correntómetros Aquadoc que van a ir amarrados al fondeo en distintas profundidades. Lo que hace este correntómetro es medir la intensidad y la dirección de la corriente, además mide la temperatura y la presión en los puntos específicos que queda amarrado. Acá tenemos los ojos del correntómetro, que es por donde toma las medidas. Vemos que el instrumento está amarrado a una estructura que contiene una aleta. Lo que hace esto es hacer que cada instrumento que está amarrado sobre el cable a distintas profundidades tome los datos de la velocidad y esté en la misma dirección de la corriente. Para eso está puesta esta aleta en este lugar. Cae la tarde. Hay que asegurar las ruedas de tren a la estructura del barco para que éstas no se muevan durante el viaje. El siguiente paso es, ahora reacomodamos la boya superficial a un lugar más cómodo en cubierta para poder tener acceso directo al arco de popa, y el siguiente paso sería estos grupos de boyas que las llamamos ventos. Las tenemos que sacar del canasto, poner en cubierta y mandarlas a la otra banda para tener accesibilidad también durante el fondeo del correntón. ¿Cómo viene la meteorología? Las olas se van a mantener hasta 1,5 metros de altura como máximo. No es importante el incremento de altura por el continuo cambio de dirección del viento. O sea, mañana vamos a estar bien con el viento, cuanto más temprano mejor, y
va a ir aumentando a medida que avance el día. Claro. Acá tenemos, no se llega a apreciar, pero se forma un sistema de baja presión, inferior a 1008 hectopascales, y va a tirar bandas nubosas. Vamos a tener precipitaciones en la madrugada y durante la mañana del sábado. El sábado, está bien. También aumentó el viento, eso es mejor. Llegó el día. Se da comienzo a la maniobra del fondeo M3. La corriente Malvinas, que corre a lo largo del talud, que es donde la profundidad es mucho mayor que en la plataforma, hace falta poner instrumentos que midan en distintas profundidades. Estos fondeos largos permiten poner instrumentos a distintos niveles de profundidad y así poder grabar las variables tales temperatura, salinidad. Cuanto más profundo estamos, la presión, porque el agua es un medio muy denso, aumenta de forma muy grande. Entonces, todos los equipos tienen que ser perfectamente estancos y tienen que tener una autonomía para medir el tiempo que querramos. De hecho, la programación de los instrumentos es una etapa muy importante del proyecto. Para eso hay que conocer qué equipos uno va a tener para poder programarlos de tal forma que duren todo el periodo de tiempo que queremos medir y adquieran con la frecuencia que nos permita tener un muestreo para entender los procesos que queremos estudiar. Fondeos tan largos y tantos fondeos no se hicieron nunca en Argentina. La serie más larga de tiempo en plataforma es de 4 meses, algo así. Se hizo en los años 80 y pico. Ya está la mayor parte del equipo en el agua, los 4 instrumentos que van en este fondeo ya están en el agua. Lo que queda por instalar son cosas de mantenimiento del fondeo, boyas, disparadores acústicos, el muerto, que es lo más complicado de fondear, pero todos los instrumentos de medición están en el agua, todo viene perfectamente, el tiempo está ayudando mucho, aunque hace frío, no hay viento, casi no hay mar, así que está todo perfecto. Los fondeos nos permiten tener series temporales únicas, porque estamos midiendo en algunos casos cada 2 minutos, durante un año entero, algunas variables, y tenemos, y se pueden entender los procesos que hacen que cambie la intensidad y la dirección de las corrientes en esos lugares. Entre la línea y nuestro muerto y el peso existen un sistema de disparadores. Estos disparadores son los que nos van a permitir posteriormente la recuperación, es decir, conectarnos con la unidad de a bordo, comunicarnos con esos disparadores y darle la acción de liberarlos, y esos disparadores tienen un sistema que libera al muerto y mediante la línea de flotación, eso tiene una flotación positiva, salen a la superficie y en superficie nosotros los podemos recuperar. Pero básicamente se está buscando la información de profundidad que ya tomamos antes. Digamos, lo que nos falta tirar al agua, digamos, cómo va a estar la profundidad para cuando estemos listos a disparar el muerto. Entonces es un chequeo para asegurarnos de que está todo como estaba planeado.
hora 15. Popa recibido. ¿Y estas por qué no fueron al agua? Porque hay muy poco con Sí, para no, un tramo corto acá. que va a quedar medio, como ya no lo tenemos agarrado de arriba. Era realmente un momento un poco más delicado y tanto por un tema de seguridad, que está lo que nosotros llamamos el muerto, el lastre que va a sostener toda la línea de fondeo al fondo, que son esas ruedas de ferrocarril, pesan más de 2.000 kilos. Entonces, bueno, como no estamos a muelle, mover eso en el mar siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? El barco, como pueden notar, se está moviendo, aunque tenemos unas condiciones climáticas excelentes, no hay vientos, no hay olas, luego hay poco viento y poca ola. Y cuando estemos en el punto exacto poder ya cargarlo a la mar. La importancia de obtener estas observaciones es que en realidad nosotros podemos hacer observaciones relativamente regulares usando satélites, por ejemplo, pero los satélites solamente nos dan información superficial. La única forma que tenemos organizada de hacer observaciones por debajo de la superficie, por ahora, es tomar un barco y ir al lugar y realmente hacer las observaciones del tipo de las que estamos haciendo aquí. La campaña también tiene una componente adicional que es lo que llamamos habitualmente la componente hidrográfica. Las observaciones hidrográficas las tomamos con unos instrumentos que esencialmente podemos construir un perfil vertical de muy alta resolución, con muy buena precisión de las propiedades, y hacemos eso en estaciones oceanográficas. El buque va avanzando a lo largo del área de estudio y parando para hacer esas observaciones. Bueno, una estación oceanográfica consiste en llegar a un punto previamente establecido antes de comenzar la campaña y llevar un perfilador desde la superficie hasta el fondo, manejado desde una consola en laboratorio, y que va midiendo en forma permanente la temperatura, salinidad, presión y otros componentes como puede ser oxígeno, fluorometría, etc. La roseta es un conjunto de botellas que uno con la compu le va dando la orden de que se cierre a distintas profundidades cada botella. Una vez que el CTD está en el agua, este se va descendiendo alrededor de 1 metro por segundo o menos, de acuerdo a las condiciones que haya en ese momento, hasta llegar a casi 10 metros del fondo. Las botellas, que llamadas botellas Niskin, son las que salen del océano. Nosotros lo que tenemos son frasquitos de vidrio que hacemos un lavado con la misma agua que vamos a muestrear y la llenamos, y eso después es lo que se pone en el instrumento para medir. La última parte a seguir en el muestreo de salinidad es esa agua que se muestreó, llevarla al laboratorio a temperatura ambiente, dejar que
que llegue a temperatura ambiente la botella, o sea que las dejamos unas 12 horas más o menos hasta que se pone en temperatura ambiente y la medimos, estimamos la salinidad a través de un aparato conocido como autosal. En caso de que la roseta no funcione por alguna causa, se recurre a un método más antiguo de la época en que no existía la roseta, que consiste en poner en un cable a distintas profundidades una botella. Eso se baja y desde cubierta se envía un mensajero, lo que llamamos mensajero, que es una pieza de acero que se pone en el cable, se tira y eso ese mecanismo va a hacer que golpee en la primera botella, esa se cierre y al cerrarse esa botella manda otro mensajero a la inferior. Y así podemos salvar el problema de no tener la roseta completa. En esta campaña tuvimos que recurrir a esta antigua tecnología para poder salvar los datos de estaciones donde no pudimos contar con la roseta. El trabajo continúa durante la noche. En esta campaña se realizarán un total de 30 estaciones oceanográficas de CTD. Estas estaciones están ubicadas en distintos puntos a través del eje de la corriente de Malvinas y la plataforma continental. La boya oceánica, entre todos los instrumentos que vamos a fondear, hay uno que es particular y es bastante diferente a los otros en su concepción y en la información que recoge. Es muy diferente porque por lo pronto es el único instrumento que emerge en la superficie con sensores. Lo que nos da este instrumento es una medida de las condiciones atmosféricas, tiene sensores meteorológicos, pero también tiene sensores oceánicos bastante diferentes a los de los otros fondeos. La boya tiene por debajo de la superficie un instrumento que mide las corrientes, igual que los domos. Los domos miden la velocidad en la columna de agua con un sensor acústico. Bueno, la boya tiene uno igual, pero apuntando para abajo, y mide realmente las velocidades desde la superficie hasta el fondo del mar. Y además la boya tiene la combinación con un conjunto de otras cosas que son sensores de temperatura y de salinidad a lo largo de un cable que llega a los 100 metros de profundidad. Entonces, la boya nos da realmente una oportunidad única de analizar cómo los cambios atmosféricos producen cambios en el océano, en las propiedades físicas y químicas y además en las corrientes. En la plataforma hay un problema y es que hay mucha pesca. Y hay muchos pesqueros que la técnica que utilizan es arrastrar redes por el fondo. Entonces es muy riesgoso poner fondeos que tienen cables que llegan hasta la superficie, porque hay un alto riesgo de que los enganchen y no quede el fondeo ahí por mucho tiempo. Para evitar o minimizar el riesgo con la pesca, estos domos están únicamente en el fondo del mar, no tienen nada que sale hacia superficie. Los domos están compuestos esencialmente por una estructura que tiene también flotabilidad positiva, tiene unas bollitas en los costados y tienen también dos disparadores acústicos que sostienen un lastre, ¿sí? El principio es el mismo que para los fondeos largos. Cuando soltamos ese lastre accionado por disparadores acústicos, dejan el lastre en el fondo y el domo sube despacito. El instrumento principal es el que llamamos ADCP y que es un correntómetro que mide las corrientes por efecto Doppler.
fondeo del domo A1 se realizó con éxito. Se aproxima la noche y se da comienzo al fondeo del domo A2. Esta campaña tenía un plan, no solamente de qué íbamos a hacer, sino en qué secuencia. Y ninguna de las dos cosas fue alterada. Y eso realmente no es lo más común. Tenemos a veces que alterar el orden en que planeamos hacer las cosas porque la meteorología no nos permitió seguir ese orden. Tal vez hubiéramos tenido que estar 3 o 4 días más en el mar para poder completar el trabajo con meteorología mala. Tengo que pasar probablemente muchos años para recordar una campaña en la que no hubiera que suspender actividades por mal tiempo, por ahí por 1 o 2 días, simplemente porque el mar no nos permitía trabajar. Predecir cuál es el resultado, bueno, por supuesto que va a haber artículos científicos y demás. La relevancia que puedan tener esos artículos creo que va a depender mucho ya del resultado final. Y obviamente lo que yo espero que emerja de esto es un paso adelante en el conocimiento de la corriente de Malvinas y su influencia en la plataforma continental, pero probablemente van a abrirse también una cantidad de nuevos horizontes de investigación que, no sé, los discípulos, los chicos que hoy están estudiando podrán continuar más adelante. Yo vengo trabajando en el mar desde que era chico y Pampa Azul es muy reciente. ¿Cuál es la diferencia entre mi trabajo anterior y el trabajo actual? Y yo diría que por un lado es un poco la manifestación muy clara de los tomadores de decisión, de los políticos, en prestar más atención al mar y tratar de hacerlo como país en una forma organizada y orgánica. Pampa Azul está intentando hacer que este proyecto, este programa de observaciones marinas y de estudios del mar sea un poco más organizado. Y además tiene un aspecto adicional, que eso tiene que ver con la convergencia de intereses de muchos ministerios. Eso quiere decir que diferentes áreas del gobierno tienen interés en el mar. Creo que generaciones futuras no van a poder continuar explotando los recursos naturales en forma no sustentable. Y entender, poder separar, discriminar los cambios que estamos produciendo nosotros como hombres de aquellos que son naturales es central. Si ni siquiera sabemos muy bien cómo controlan las corrientes oceánicas estas variaciones en el ecosistema marino, es imposible discriminar lo que es antrópico de lo que no es, de lo que es natural. Para mí ahí está, digamos, como la motivación más grande para la investigación del mar en este momento, y es el desafío probablemente más grande para la investigación del mar. ¿De qué manera vamos a poder seguir observándolo y explotándolo en forma sustentable en el futuro, si es que eso es posible?